Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez a media tarde para compartir nuestro programa Por Siempre Sucre, con el propósito de que desde los micrófonos de Global se puedan aportar con gente que de verdad le pone el hombro a la región. Hoy vamos a hablar de política, un año electoral, un año intenso para todos los bolivianos, el año del Bicentenario. Y a nivel local vamos a conversar sobre, mientras en Sucre, unos tímidamente, otros abiertamente, los medios comprometidos con la región y algunas instituciones planteábamos la necesidad de traer a Sucre algunas instituciones como la Procuraduría, para mencionar nada más por ahí el Ministerio de Culturas, y se hablaba con un poco de recelo, de temor por la importancia que tiene la institución del Tribunal Supremo Electoral. Mientras unos calculaban políticamente, mientras otros trataban de minimizar la posibilidad de traer instituciones al medio, por cálculo político hay que reiterarlo esto, y nos sorprendió gratamente desde la Ciudad de La Paz el doctor Oscar Hassen Teufel, que en su calidad de presidente del Tribunal Supremo Electoral planteaba un proyecto de ley para trasladar a la ciudad de Sucre la sede del tribunal. Eso de verdad pateó el tablero y por lo menos tiene el gran mérito de unirnos en torno a esa posibilidad. Los que ayer minimizaban, los que ayer le ponían peros a la posibilidad de traer algunas instituciones a nuestro medio, señalando que ganábamos con ello, que más bien había que enfocarse en proyectos vinculados a políticas de desarrollo en la agricultura, en la ganadería, de pedir más plata para la exploración gasífera, petrolera, etcétera, etcétera, enfrascarnos en el tema del turismo. Gratamente nos sorprendió el doctor Oscar Hassen Teufel con una verdadera lección de lealtad fundamentalmente con la patria chica. De estos y otros temas vamos a hablar con un conocido abogado de nuestro medio, con un analista político que indudablemente enriquece nuestra propuesta de la tarde acá en el programa Por Siempre Sucre. Quiero saludar con mucho afecto y desearle un buen año en este 2025 al abogado Jaime Hurtado. ¿Cómo está, Jaime? Qué gusto tenerlo aquí en Global. De verdad, gracias por su tiempo y por su generosidad y por compartir con nosotros temas tan importantes para la región. Fabio, muy buena tarde, te agradezco por la invitación y obviamente honrado en todo caso por la invitación para poder hablar temas tan importantes como tú los has señalado y a ver si estamos al nivel para responderlos, Fabio. Perfecto. ¿Todo bien, Jaime? En lo personal, en lo familiar. Adiós, gracias, que es lo que importa. La salud, fundamentalmente, lo que hablábamos antes de empezar el programa oficialmente. Perfecto. Muchas gracias, Jaime, por llegar hasta la radio. A ver, creo que no nos equivocamos, ¿no? Un año intenso, electoral, un año del Bicentenario. Este año va a pasar volando, doctor. Bueno, el Bicentenario son 200 años de vida. Recuerdo el Bicentenario del Perú, tú has debido hacer cobertura muy interesante. Y creo que estamos también a ese nivel de festejar 200 años para un Estado. Eso nos va a enfocar hacia afuera, va a ser una vitrina el país, y eso hay que aprovecharlo para un sinfín de situaciones, de vínculos internacionales. Eso no hay que perderlo. Y al interior, obviamente, una reflexión al interior de los bolivianos referente a los 200 años de vida, ¿no? Son 200 años de vida que significa una madurez de un Estado
y cómo nos toca los 200 años. Con seguridad veremos qué hemos hecho en esos 200 años como bolivianos, esta generación, la anterior y las que incluso nos han dejado. Pero con seguridad tenemos varias situaciones de conquista y también situaciones frustrantes, pero que nos debemos plantear un proyecto para los otros 200 años que vienen. Los planificadores eso es lo que hacen. Entonces, les dejemos que también proyectemos al país estos 200 años. Y coincide increíblemente con lo que significa elecciones en el país. Conforme la Constitución, en Bolivia tiene que haber cada 5 años elecciones políticas. Y en este caso sucede que, como han sido las cosas, que evidentemente tendría que ser en agosto. Yo también decía, ¿por qué en agosto? Pero revisando el cambio de mando del anterior, necesariamente tiene que estar rondando en agosto, ¿no? Para que no haya lo que se llama la ampliación de mandato, que resulta siendo siempre inconstitucional. Así que, dada esa situación, vamos a tener una fusión en el mes de agosto, concretamente, de una elección que siempre significa un movimiento que los políticos lo manejan y el ciudadano de alguna manera se involucra, porque el ciudadano es el soberano, que finalmente es el que determina poniendo su voto en el ánfora, y es el ánfora cuando habla. Pero al mismo tiempo, este acto tan interesante, esta fecha tan interesante del 6 de agosto. Así que es una fusión, la vamos a sentir, cómo la podemos controlar la una con la otra. Una tiene que ver con lo que son los tiempos electorales y el otro tiene que ver con la creación misma del Estado boliviano, muy importante desde luego. Doctor, en la reflexión que usted planteaba, año del Bicentenario, ¿cómo debe llegar Bolivia a esos 200 años? Conquistas, frustraciones, como usted bien lo indicaba, pero ¿qué debe plantearse Bolivia como Estado? Nosotros somos Estado, somos una sociedad jurídica políticamente organizada. ¿Cómo debe llegar Bolivia a estos años de fundación, a estos 200 años de fundación? Bueno, el Estado boliviano ha nacido, porque siempre hay que ver de dónde hemos nacido y a dónde vamos, es lo normal. Nosotros hemos nacido un poco por accidente, también dicen los varios historiadores, respetando obviamente la disidencia de otros historiadores. Tú sabes que Bolivia no estaba necesariamente en el plan de Bolívar, ¿no es cierto? Bolívar fue bajando desde Venezuela y obviamente fue conquistando de alguna manera. Alguien dice que Bolívar no necesariamente hubiera sido el conquistador. En fin, hay varias historias, pero a ver, intentemos una, que se llega a este territorio y por alguna situación se quiso aprovechar el ego del señor Simón Bolívar, que sí lo tenía, para darle nombre de República de Bolívar. Esto está en los libritos más básicos que tenemos de la historia. Y entonces nace Bolivia tal vez no planificado. De esa manera Bolívar además se va tan rápidamente y se queda para mí una persona de mucho valor, que no han apreciado los nuevos bolivianos de la época, don José Antonio de Sucre, del cual llevamos el nombre. Este señor era muy visionario, lo veo más visionario, era muy estratega el señor Bolívar, pero el señor José Antonio de Sucre realmente es una persona de mucho calibre y que no lo hemos aquilatado a tal punto que pues, se nos corre y se escapa de Sucre, y él es el que ha creado, mira, el año que viene va a ser el bicentenario de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. O sea, al año se llega a crear, ¿y quién crees que crea? Nada menos que José Antonio de Sucre. Y usted dirá, pero entonces, ¿qué fue antes? Pues estábamos todavía, pese a la independencia, estábamos con la Real Audiencia de Charcas, es increíble, estábamos bajo la jurisdicción española, pese a que nos estábamos independizando. Bueno, son situaciones que pasan, pero esa es una lectura muy interesante para que decir que Bolivia no fue necesariamente un Estado planificado, no estaba además dentro de lo que se podía entender como una patria grande, de la que se ha podido conquistar a través, no conquistar, pero por lo menos recoger a través de lo que denominamos el Pacto Andino, ¿no? Pero ya eso ya es parte de lo moderno.
pero no hemos podido estructurar un Estado grande como se quería, y ahí está Bolivia, ahí está Perú, ahí está Ecuador, Colombia y Venezuela. Así que eso ha sido nuestros inicios con bastantes complicaciones. Yo te voy a dar solamente un pequeñito dato de lo inicial. La primera constitución de Bolivia estaba diseñada para 10 años, así decía la Constitución del año 1826, fue nuestra primera constitución, diseñada para 5 años, perdón, para 10 años, una decena, y sucede que a los 5 años se cambia. Y ese es el reflejo de la realidad en Bolivia, es decir, ni siquiera los 10 años se cumplió, a los 5 años el mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz, dice, no, yo voy a cambiar la Constitución. Pero son 10 años, no, yo lo cambio. Y se cambió. A los 5 años, de 1826 a 1831, Andrés de Santa Cruz cambia la Constitución. Y ese actuar detrás de Cepita, del mariscal de Cepita, vemos que el país ha ido constantemente rompiendo estos proyectos, estas decisiones, estas planificaciones. Mal o bien, estábamos creando un país y estábamos yendo por lo menos a un diseño de 10 años. Pero a los 5 años cambiamos, y si te das cuenta, ha sido repetitivo a lo largo de los años que Bolivia no ha ido ni siquiera cumpliendo sus propias planificaciones, una forma de proyectar como Estado, obviamente que es una norma suprema como es una constitución. Más allá de los planes que hoy hablan los planificadores, tenemos un proyecto de Estado que es una constitución. Esa constitución de 10 años, a los 5 años se cambia. Y haciendo un estudio, vamos dándonos cuenta que el país ha tenido abruptos de esta manera y nos va a agarrar con abrupto también en este 2025. Eso significa que tenemos que hacer un nuevo replanteamiento a los 200 años para que podamos respetarnos a nosotros mismos. Se dice que los japoneses no son necesariamente inteligentes, sino son disciplinados. Por lo tanto, una base de los bolivianos tendría que ser la disciplina. La disciplina es la base que nos puede permitir construir un nuevo Estado totalmente diferente al que hemos ido creando durante los 200 años. Con conquistas, obviamente que sí, yo no les voy a negar, pero hemos tenido esos errores de que nosotros mismos no nos hemos respetado a nuestros propios pactos que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Ojalá que podía pasar eso, un nuevo chip para los bolivianos. Yo sé que el 80%, imagínate, esto es importante, el 80% del padrón electoral, 5 millones era de padrón electoral, de 1 millón hemos pasado, en el gobierno del MAS hemos pasado a 5 millones, medio rarito, pero a 5 millones. Y ahora el padrón electoral va a rondar los 7 millones en términos redondos, son 6 y que son 7 millones, para que la gente se dé cuenta. De esos 7 millones, el 80% va a ser votación joven que recién va a votar. Eso significa que en estas elecciones vamos a tener espíritus nuevos, cuerpos nuevos, mentes nuevas para tomar decisiones. Y eso coincide con los 200 años. Así que ojalá que tenga una carga de total cambio. Mucho se ha aprovechado la palabra cambio y proceso de cambio, te debe sonar, pero realmente debemos hacer un cambio del Estado. Se ha intentado hacer varias veces el cambio del Estado, una visión diferente, pero entiendo que no hemos podido hacerlo o lo hemos ido abortando conforme ha ido el tiempo. Hoy sería interesante darnos un nuevo espacio para que podamos construir un Estado de más tiempo, de mucho más tiempo, porque el Estado debe vivir por siempre. Inclusión, por sobre todas las cosas, para todos los bolivianos y oportunidad para todos también, ¿no? Ojalá que sirva de reflexión la presencia de esos 200 años de la fundación de la República. Así es. Muy bien. Si le parece, doctor, volcamos la página. A ver, hablaremos de lo que le interesa a la gente. También el tema político es apasionante informativamente hablando. A ver, se vislumbran grupos, bloques de izquierda, derecha, a pesar que mucha gente dice esos términos de izquierda, derecha ya no corresponden a la realidad actual. ¿No es cierto? Y usted explicará, centro de izquierda, centro de derecha. ¿Qué vislumbra? ¿Aparecen estos bloques?
Hasta el día de hoy, tiempo presente por eso, estuviéramos hablando de un bloque de unidad que se está construyendo con mucha dificultad. De hecho, va a ser difícil el de obtener un candidato, que es lo que la gente está esperando en el bloque. Estoy hablando del bloque de unidad, donde está Tuto, donde está Samuel, y obviamente se han ido integrando muchos, y a cada grupo también está a su vez integrando. Es decir, se está generando un cuerpo ahí presente. Así que alguien decía, estas elecciones no está perdido, estas elecciones que vienen es por el continuismo o no continuismo. A ver, veremos si se plantea esa polarización, y obviamente al decir continuismo y no continuismo, estuviéramos hablando de el MAS sea fraccionado o alguna fracción de Andrónico, etcétera, que sería de alguna manera el continuismo, aunque el MAS va a querer rejuvenecer la figura frente a la población, por eso que están hablando últimamente de Andrónico, para refrescar la imagen, pero en realidad es el continuismo. Y el otro es el no continuismo, que es romper el sistema de la proyección de los 20 años. Ese famoso proyecto que se planteó que se denomina, tiene su nombrecito, Revolución Productiva, y no sé qué, es larguito, eso ya hubiera fracasado. Vemos que la economía ya no da más, ha sido recursos económicos que se tuvo en su momento, se manejó los recursos económicos porque entraba con gran cantidad, pero hoy ya no hay dólares, ya no hay gasolina, ya no hay diésel, y no es porque no hay temas logísticos. ¿Cómo nos están respondiendo, Fabio? No hay gasolina, nos dice, no, son problemas logísticos. Es decir, se está entrando a la minimización absurda, y no es porque hay problemas de las cisternas, es decir, temas así burdos, logísticos, no. Lo que pasa es que hemos dejado de vender nuestra materia prima, que es el gas, ya no se vende en la Argentina, y entonces, como el dólar nos entraba como divisa, esa moneda extranjera, como dejamos de vender, ya no entra el dólar. Entonces, si no entra el dólar, obviamente que no tenemos dólar, y por eso es que nadie tiene dólar, y el dólar ha disparado a 12, 13, que está en este momento, y el 6,96 no ha variado, ¿no es cierto? Entonces, se ha agotado todo ese proyecto que nos ha planteado el MAS, no nos quiere plantear otro tampoco. El señor Arce ha dicho que no va a cambiar, y no lo va a hacer hasta el mes de agosto, en que hay elecciones. Si va de candidato o no va de candidato, el tema es de que no va a cambiar el modelo, de tal manera que alguien ha dicho que las elecciones sería entre el continuismo y el no continuismo, podría estar de alguna manera ubicado en lo que va a pasar, y eso significa una polarización de estos dos pensamientos, los que quieren la continuidad y los que no quieren la continuidad. Cuando se genera una polarización de esa manera, los otros, que pareciera que ebullen como hongos, todos esos necesariamente tienen que acomodarse o hacer reacomodo a la polarización. De lo contrario, se convierten en la parte totalmente hacia afuera, que no van a obtener el voto suficiente. Pueden ir a morir, no hay problema. Finalmente tendrán que pagar la multa que corresponde al tribunal, eso no se les puede obligar. Pero el instinto de supervivencia hace que se van a ir adicionando a estos dos bloques que en algún momento van a creer. No me preguntes si necesariamente el MAS va a llevar a Andrónico, o lo va a llevar a Evo, o va a salir el señor Arce, no sabría decirle, pero va a haber un proyecto de continuismo y va a haber un proyecto de no continuismo. Perfecto. A ver, hay bloques, unos buscando la continuidad, otros evitando el continuismo del MAS desde hace 20 años aproximadamente, ¿no? 20 años. Con este año son 20 años del régimen del movimiento al socialismo. Claro, ganó elecciones 2005. en diciembre del año 2005. 2005. No sé, son 20 años Así del es. movimiento al socialismo, con Evo durante casi un 80%, y luego con Luis Arce manejando las riendas del poder. A ver, precisamente con el MAS y continuando con la dinámica, ¿cómo va a llegar el MAS? Dividido, polarizado, con evistas por una parte, arcistas por otra parte. ¿Cómo ve la presencia del MAS en el proceso electoral de agosto? La verdad que me es difícil decir aquello, entre mucho riesgo para responder,
y no quisiera hacer ya adivinanzas. Hasta el día de hoy, yo noto que hay un agresivo ataque unos al otros, pero en algún momento tiene que esto bajar o subir. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta el mes de abril, conforme los tiempos electorales, esto tiene que echar cemento para su inicio. No, para la carrera de los 100 metros, tiene que en abril ya ponérselo. En abril no te estoy diciendo de aquí a un año, estoy hablando de días, de semanas prácticamente. Si vamos a entrar ya a febrero, y febrero tiene tan pocos días que estamos ya en marzo y abril. Entonces, esto va a durar un mes, 2 meses, y vamos a ver realmente si el MAS va a llevar a su candidato oficial y presidente. No te olvides que el presidente, conforme la norma constitucional, como se ha hecho un artículo para el señor Evo Morales en su época, porque él estaba, el presidente y el vicepresidente no necesitan renunciar para candidatear la segunda vez, como dice el 168 constitucional. Entonces tienen la ventaja, más allá de quedarse arrastre o no arrastre, tienen la ventaja de todo un aparato estatal, y eso no es para poco, eso no se lo puede desmerecer. El señor Evo Morales, de alguna manera, tiene un liderazgo, tiene grandes problemas con los temas que se han dictado, las resoluciones, el mismo proceso penal que ha dejado de tener noticia, en fin, por todo aquello es también resistido. Y el señor Andrónico, que estoy notando que está queriendo darle una cara, porque es nueva, evidentemente es joven, no ha subido todavía a la presidencia, recién ha quedado de presidente del Senado, y podía el MAS verlo en su juventud una forma de querer intentar seguir el continuismo del MAS más allá de los 20 años. Ellos tomarán la decisión porque eso les corresponde a ellos. Toda la pelea que se está dando es entre ellos, entonces desconozco por qué lado van a ir. De hecho va a ir obviamente el MAS, pero no sabemos si va a ir por estos 3 que hemos señalado, que son los más visibles, a efectos de intentar la continuidad. El obtener el poder ha sido toda una hazaña con Evo Morales, y por eso es que él marca y sigue marcando, porque él ha sido el que ha sacado la mayoría absoluta, el 2005. Sí, pero con el tiempo todo se va desgastando, y entonces ese es el tema que ha generado un desgaste muy fuerte. El señor Evo Morales durante estos 20 años podrá ser reconocido como el que ha ingresado con gran fuerza el 2005, pero ya han pasado 20 años. Evo sigue marcando agenda periodística. Si en estos momentos entramos a las páginas virtuales de los principales medios de comunicación en Bolivia, por lo menos de 10 titulares, 2 le corresponden a Evo. Y los evistas dicen, con Evo, sin Evo, la línea de Evo Morales estará presente en el proceso electoral. Claro, todo el mundo comenta, sobre todo desde el punto de vista legal, jurídico, que Evo ya no puede ser candidato por las sentencias, etcétera, etcétera. No es candidato, pero Evo sigue apostando a ser candidato, suponiendo que a último momento se le niegue la posibilidad por el tema legal que Evo no vaya. Los evistas van a ir con su propio candidato, están buscando partido político. Patxi, el exministro de Educación, les dijo, no, con Evo no voy a ninguna parte. Entonces, pero a fines de marzo van a indicar, señalan los evistas, que van a ir con un partido político. Uno no sabe con qué partido político. Pambol, la pregunta, alguna agrupación ciudadana que tiene presencia dentro del Tribunal Supremo Electoral, uno no sabe. Inclusive dicen que el color blanco con rayitas de color azul van a ser los colores que distingan la candidatura de Evo. Ahora, si Evo no va, nadie le prohíbe de que vaya de senador. Exacto, eso es lo que alguna vez dije en tu medio de comunicación cuando tengo la suerte de que me llamen y tengan la bondad de llamarme, porque la sentencia constitucional prohíbe, evidentemente, pero dice para el mismo cargo, de tal manera que como él está yendo a otro cargo, por eso echa la ley, echa la trampa, podría ir de senador, y producto de la promoción que nos plantea la sucesión constitucional, el presidente podría ir solamente como una ficha a colocar, y de tal manera que renuncia y ingresa. Tiene varias cosas, pero obviamente que es un juego muy complicadito, ¿no? Hay mucho malabarismo ahí, pero mira, yo creo que los estrategas del MAS van a tender a ir
por Andrónico. ¿Por qué? Por lo que te dije anteriormente. El tema de la votación del padrón electoral de 7 millones, el 80% va a ser joven. Y el joven no vota por un mayor. ¿Por qué? Por lo que se llama sincronía generacional. Vos caes muy bien con los de tu generación, yo con mi generación y así sucesivamente. Los jóvenes, entre ellos nomás se juntan, te has debido fijar, ahí tienen sus grupitos y no se juntan con los mayores, por decirte, un acto social. ¿Por qué es eso? Eso se llama sincronía generacional, de tal manera que ese 80% es una cantidad pues con la que ganas una elección. Y por eso me imagino que sus estrategas o algunos estrategas visionarios están queriendo impulsarlo al señor Andrónico. Hay nomás una sincronía generacional. ¿Por qué lado? ¿Por Evo o por Luis Arce? Porque Luis Arce también, de acuerdo a los comentarios, todo el mundo apunta que el señor presidente va a ser candidato a la reelección. Puede hacerlo. El 168 constitucional para él está totalmente permisible, más allá de lo que se ha hecho con el 168 está permisible. Pero tiene un gran problema el señor Arce, es el tema de que qué economía sustentable te va a presentar si él ha sido el ministro de Economía durante todo este tiempo y además presidente. Eso la gente no lo va a perdonar y la está percibiendo. ¿Y cómo la percibe? Por la situación más sensible, el bolsillo. Esta mañana nomás está en el periódico, de nuestro periódico de Chuquisaca, de Sucre, Correo del Sur, y dice que ha subido el doble el costo de todo el material escolar porque van a entrar a clase. El padre de familia que vea que es el doble ya está marcando quién no va a ser su candidato para votar. Así de fácil, porque el bolsillo te da una toma de decisiones en el ánfora para las elecciones que va a haber en el mes de agosto. Ahí aparece lo que usted menciona, Andrónico Rodríguez, aparece por el lado evista y aparece también por el lado arcista para ser una especie de bisagra para poder juntar a las dos tendencias. ¿Cree que sea posible? Sí, pero los que le están promocionando, él no se está promocionando solo, se supone, le están promocionando y esos están planteando la opción 3. La opción 3 es que ni Evo ni Arce, Evo porque se ha desgastado, 20 años cualquiera se desgasta, y por el señor Arce por el tema de la economía. La gente no perdona, lo más sensible que puedes tener es el tema de la economía. Si vas a comprar algo y se te dobla el precio, ten por seguro que ya no votas por el quien fuera, así lo hayas querido. Pero además, en política no hay amores, nunca ha habido amores, cuidado que se estén confundiendo, no hay amores, solamente hay intereses. De tal manera que si ven posible, y además esas encuestas que vayan saliendo, mira, no es nada casual que nuestro boliviano famoso y millonario haya ido un poco a hablar con Andrónico y como que está dando un guiño de que él podía ir por el lado del MAS. Mira, no, nada es gratis en este mundo, pareciera que es muy buena gente, ¿no? Pero nada es así, menos para un millonario. Entonces él va a intentar también con esa encuesta, porque va a salir esa encuesta, y eso nos va a dar una idea de quién está jalando más. Y aquí es a caballo que corre, hay que llevarlo, si quieres ganar. Claro. Si no quieres ganar, solamente quieres competir, esa es otra cosa. La pregunta, si no va de este lado la gente de Arce, no va la gente de Evo, usted proyecta que podría ser Andrónico Rodríguez precisamente, ¿no es cierto? Sí, por la juventud. Por su juventud. Juventud, 80% del padrón electoral es joven. ¿Se reconciliarán dos bandos que hoy parecen irreconciliables? Sí. ¿No? ¿Se reconciliarán en ese propósito de que el MAS vaya con un solo candidato? Claro, porque te dije, es que la política no son amores, o sea que uno pensar que lo amo, lo quiero, no es así. Si se ve que corre el caballo, que es un tercer caballo, se lo tragan, pues. Ya dijo alguien, ¿no? Creo que fue Goni que dijo que hay que tragarse los sapos. Y bueno, hay que hacerlo, si es que quieres ganar. Claro, en política todo el mundo sabe, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Obvio. O a la inversa. Obvio, eso es cuestión de horas nomás. Pasan las horas y ya te lo tragaste al sapo y ve en busca del poder, que es lo interesante en este tema. Usted tocó un tema importante, las encuestas que van a salir, porque no todo es casual.
¿no es cierto? Marcelo Claure habló con Andrónico y tiene comentarios bastante interesantes. Cuando en algún momento dijo, yo no voy a votar por el MAS, así de claro, eso dijo Marcelo Claure a fines de diciembre, cuando la opinión pública del país conoció algunas encuestas, ¿no es cierto? Y él categóricamente dijo, yo voy a apostar por el candidato de la oposición que más votos tenga, una especie de primaria, Así ¿no es cierto? Y voy a poner $10 millones para la campaña. Eso dijo Marcelo Claure. ¿Qué tal si ese temita lo analizamos desde su perspectiva un poquito más después? Hemos hablado de la corriente, el bloque del MAS, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿qué le parece si comenta usted qué pasa al otro lado, donde está Tuto, Samuel, Carlos Camacho, ¿no es cierto? Correcto, y Carlos Mesa. Y Carlos Mesa. Así es. Carlos Mesa ha renunciado a ser candidato. Oficialmente. Ya se veía esa denuncia porque... Era mejor que Enzano lo haga. Claro. Ha salido mejor. Claro, En momento adecuado. lo veíamos sin motivación, no hacía campaña, lo veíamos, no sé si es correcto, aislado, pero él se hace a un costado. Pero todo el mundo lo felicitó, Tuto, Camacho, etcétera, etcétera, y él podría constituirse en una especie de coordinador de lo que pueda pasar entre los cuatro, ¿no es cierto? Quedan dos. Camacho, nadie lo ha postulado como candidato a la presidencia, no ha salido. A Camacho se lo está viendo como posible candidato a la vicepresidencia. Quedarían dos en casera en este grupo, Samuel y Tuto. ¿Qué dice usted? Ahí está la pelea. Por ahora está la pugna de quién arrastra más, porque se ha quedado por lo menos que el que tiene más votos, se nota que tenga más votos, ha de ser, por lo menos esa es la base de esta mesa que se hizo, esta intención de hacer un bloque. Así que cada uno está, pero realmente trabajando fuerte. Si tú ves las redes te vas a dar cuenta que y están jugando más en Santa Cruz. ¿Por qué? Obvio, pues el voto de Santa Cruz, y hasta nos han quitado un diputado y se lo han llevado allá. ¿Qué te está dando eso? De que la votación de Santa Cruz es mucho más concentrada, mucho más dócil para llevarla, y entonces están jugando en Santa Cruz. Hay un titular que dice, Tuto juega de Camba sin ser Camba en la tierra del Camba. Y sí. ¿Cómo dice? Tuto juega de Camba. Sí. Empieza Camba. Camba sin ser Camba. Sin ser Camba. Y claro, está pero poniéndole todo su empeño, Tuto, en todos los actos allá en Santa Cruz. Y está haciendo lo lógico, además. Es que es el terreno fértil para el voto. Es la tierra más fructífera, es la tierra donde hay más gente, hay la tierra donde hay bastante juventud, y entonces la votación de Santa Cruz además te va a llevar a mayor bancada, que puedes tener mejor gobernabilidad. Mira, es importante el tema de los diputados, que a veces se dice que es un diputado. No, la bancada de Santa Cruz es bien importante. Entonces, por eso que el terreno ahora se está compitiendo en Santa Cruz. No notas aquí, obviamente, porque no es espacio del voto, no tenemos caudal de voto. Así que está en Santa Cruz. Veremos conforme pasan los días. Están yendo realmente a lugares que jamás pensaron ir, para ir a buscar ese voto que es mucho más positivo para el MAS, diré para la oposición en Santa Cruz, y probablemente vayan a jugar al voto que también es masivo, el lado de La Paz, el lado del Alto, que es importante, pero primero Santa Cruz. Claro. Entonces de ahí el que puntea ya va a ir de alguna manera consolidando, y el primero que de alguna manera estuviera en buena posición probablemente sea el que vaya de candidato a presidente. Esto va a tener sus grandes también retos. No te olvides que si bien hay mucha gente que le gusta la idea, es más, y han salido también este tipo de encuestas y sensaciones de que a la gente lo ha visto bien hacer un bloque de unidad, pero también hay mucha gente que no, porque
definitivamente es obvio que ha estado con el MAS, son 20 años que el MAS ha estado y han vivido del MAS. Así que esos están haciendo guerra sucia, van a intentar bajar, no es fácil conservar una unidad, inicialmente ha nacido frágil, porque tiene que ser así, no puede nacer con fortaleza, y conforme pasa el tiempo le van a querer dar por abajo. Un reto de este bloque de unidad es justamente sostenerse hasta el día de... ¿Samuel o Tuto? Está entre Samuel y Tuto. Entre los dos, evidentemente. difícil Sí, poder... no hay mayor novedad, más allá de lo que digan hablando de Samuel, que siempre ha ido y nunca ha salido, que Tuto tiene esto y el otro, etcétera. Más allá son los dos que están visibles y posicionados. Cuesta posicionar a un candidato a presidente. Tal vez pueda sacar un outside para diputado, senador, pero no puede sacar un outside para presidente necesariamente, por lo menos en el Estado boliviano. Ahora, ¿quién iría a la vicepresidencia? Suponiendo Samuel o Tuto, uno de los dos. ¿Quién iría de candidato a la vicepresidencia? ¿Todos apuntan a Camacho, usted cree? Sí, bueno, no a Camacho mismo. Lo que se estila, porque aquí tampoco hay que ir inventando fórmulas, porque las fórmulas ya han sido dadas, lo que se estila es que cuando un candidato es del occidente, tiene que ser del oriente. Cuando es del oriente, del occidente. Es la única fórmula, te digo, es la súper conocida, pero es la única que funciona. No puedes llevar del mismo lado, imposible que lleves del mismo lado. Claro, por eso es que si va Andrónico, por ejemplo, dicen de copa, en fin, pero si estás llevando del mismo lado, tú mismo te estás suicidando, porque solamente la gente va a identificar como occidentales, listo, son del occidente, nada más, y ese voto ya lo perdiste. Lo poco que puedes arrastrar en el oriente ya lo has perdido. Eso se ha dado, o sea, hay en nuestra conciencia colectiva los bolivianos el famoso occidente y del oriente. Están mal para mí, pero esa es una realidad, y entonces tiene que jalar necesariamente dos personas que te lleven a una equidad de un lado y del otro lado. Es la única manera, no tienes otra. ¿Camacho va o no va? El problema es que se ha tenido ya la experiencia de Leopoldo, si recuerdas. No, Leopoldo se lo ha querido candidatear bajo la imagen de que está preso y buscar la victimización. La victimización en Bolivia es una técnica en la política, porque se aprovecha de la sensibilidad del boliviano. El boliviano es extremadamente sensible, es el boliviano. Además es latinoamericano, desde luego, no es un frío europeo, pero sobre los latinoamericanos el boliviano es bastante sensible. Y claro, se aprovecha la sensibilidad, es la que manejó bastante don Evo Morales, yo pobrecito, yo esto y el otro, ¿no? Entonces, ahí te doy un claro ejemplo de que la victimización arrastra voto, pero el problema es que operativamente no te funciona porque ¿qué futuro les estás dando? Estás detenido, no puedes ni hacer campaña, no puedes hacer ni el paso de manos que se dice, es decir, hacer la alianza de manos, que es la manera física que se hace con el ciudadano para el día de la fidelidad del voto. Entonces es complicado llevar a una persona que está en un establecimiento penitenciario. No descarto, pero seguramente los estrategas van a cuidar ese detalle. No te da ventajas que estés en el establecimiento penitenciario. Pueden decir, te ha ido por política, etcétera, o el señor Pumari, que también está en mis condiciones, o la misma Yanine, que está adentro, no puede arrastrar masas. ¿Te has dado cuenta? Están allá adentro y algunos hacen una lectura del perseguimiento político, dicen, qué pobrecitos, pero más no te arrastra. Entonces, me imagino la vicepresidencia, lo único que te digo es que si va de esa manera, hay que nomás poner uno del oriente. Uno del oriente sí o sí tiene que ir. Perfecto. Ahí está, por eso que la pelea está en Santa Cruz. Y me animo a proyectar, puedo estar equivocado, pero creo que la mayor parte de los candidatos a la presidencia van a tener que vivir en Santa Cruz. ¿No? Van a tener sede de operaciones para la campaña Santa Cruz, porque el caudal de votos de Santa Cruz es muy importante, muy significativo, ¿no es cierto?, prácticamente para definir. Entonces, se me hace de que si la oposición logra articular un candidato, Tuto Samuel,
uno de los dos va a tener, puede ser que eso no guste al otro lado y políticamente van a tener que manejarlo, pero gran parte de su artillería se va a concentrar en Santa Cruz. Bueno, Su base de operaciones van a ser Santa Cruz. Santa Cruz. En estos momentos, seguramente, casi enseguida van a desmentir. ¿Dónde vive el ministro de Gobierno más? Está más en Santa Cruz que en La Paz. Una prueba de ello son las declaraciones permanentes, ¿no? ¿Dónde desarrolla más su actividad el ministro de Obras? En Santa Cruz. Permanentemente las informaciones que generan son desde la ciudad de Santa Cruz. Así es. No estamos mintiendo, nos emitimos a las declaraciones a través de los medios de comunicación. Gran parte de la semana desarrolla sus actividades en Santa Cruz el ministro de Gobierno. El ministro de Obras Públicas, lo propio. Ahora mucha gente dirá, tienen todo el derecho porque son cruceños, ¿no? Pero la presencia de políticos en Santa Cruz es bastante visible por la trascendencia que tiene Santa Cruz. Así es. Ahora, los medios de comunicación más importantes de Bolivia Están en Santa Cruz. PAT, no sé si es una, PAT es nacional, simplemente es una cadena nacional. ¿De dónde genera su programación? Santa Cruz, Sí. ¿no? Y la mayor parte de los canales. Unitel tiene su centro de actividades, de su centro operativo en Santa Cruz. Así es. ¿No? ¿Dónde está la sede de la Red 1? No está en La Paz. La Paz es un complemento para el informativo, seguramente. Todo el trabajo de la Red 1 se la desarrolla desde la ciudad de Santa Cruz. Y así los otros canales. Sí, ¿no yo es cierto? he tenido el gusto de ser invitado en Santa Cruz en estas redes que estás diciendo, y los sets son maravillosos, parecen del exterior. Del exterior. Entonces no tiene nada que envidiar. Y están quedando atrás los sets del otro lado. Soy medio curioso y veo, y claro, se nota que están haciendo una inversión estas redes, y obviamente si la noticia es votada desde Santa Cruz, eso te lleva también a que el votante, no te olvides que las elecciones, buena parte de las elecciones es la estrategia que se llama la Fuerza Aérea, que no es nada que ver con la FAB. Lo que pasa es que todo lo que tiene por arriba riega mucho más, y eso es una parte de la fortaleza que se va a tener para esta elección. Ahora, el diario, no voy a decir el que vende más ejemplares, porque en lo físico ya se vino abajo en todo el mundo. El diario nacional más importante en Bolivia. El Deber. El Deber. Que me disculpen otros medios, pero el Deber es de lejos el diario más importante en Bolivia. Así es. ¿No? La Paz creo que ya no tiene diarios, salvo el diario tradicional, diario El Decano del periodismo en Bolivia. Está ahí, luego otro diario en La Paz, a ver, se cesaron. La Razón ya no sale en lo físico, Sí. Página 7 desapareció, etcétera, etcétera. Pero el que mantiene presencia importante en Bolivia sigue siendo, además como primera expresión del periodismo boliviano, prensa escrita, El Deber de la ciudad de Santa Cruz. Así es. Y las principales fábricas de Bolivia ¿Y qué decir? se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz. Santa Cruz. En Santa Cruz. Bueno, acá nadie está mintiendo ni nadie está especulando, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de los candidatos a la presidencia van a vivir en Santa Cruz y van a tener su centro de operaciones No en tienen Santa Cruz. otra. Si quieren ganar, habrá que ir a Santa Cruz. Claro. A ver, antes de ir con el otro, hemos hablado del MAS, de la oposición, pero hay necesidad de hablar de Manfred. Pero no sé si Manfred o los asesores cometieron un pecado. En septiembre del año pasado, alguien dijo, creo que fue el propio Manfred, que su candidato a la vicepresidencia no iba a ser de Santa Cruz. Una semana después, no sabemos si por arreglarlo o mejorarlo, su asesor metió la pata y cuando dijo que los de Santa Cruz son unos provincianos, algo por ahí, no tengo el dato exacto, pero va más o menos en esa línea. Fue un error garrafal menospreciar a Santa Cruz. Imagínate. ¿No? Sí, la quinceañera de Bolivia, la pretendida es justamente Santa Cruz. Imposible que te vayas con una situación de estas. Tienes que conquistar a Santa Cruz, guste o no guste. Lamentablemente ha cometido un error. Y me hace recuerdo a otro error que cometió grave anteriormente cuando iba de candidato.
cuando le preguntaron el tema del homosexualismo. Es un tema muy sensible. Cuando se habla de homosexualismo es preferible pasar a otro tema, y tú sabes que tenemos técnicas para hacer pasar, así sea un conductor muy hábil. Él no, él dijo que el homosexualismo no iba a permitir en el ejército. Claro, ahí le nació el tema de lo que era formado en los militares, porque llegó a ser mayor. Pero después, peor lo hizo, el que explica se complica. Dijo que era una enfermedad. Y entonces la periodista le dijo, ¿es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Eso fue una gran cantidad de votos que perdió del señor Manfred Reyes Villa. Tiene estos errores que no se los puede. Hay un dicho que a palabra suelta no tiene vuelta. Y si intentas explicar, hay otro dicho que dice, el que explica se complica. Así que por la boca cayó, y otra vez ha caído esta vez. El cruceño es evidentemente sensible, además el tema regionalista ya es interesante, más se lo maneja bastante bien. Entonces decir eso, ya ellos le han puesto otra vez otra cruz. Está saliendo mal el señor Manfred. Y su asesor, sí, buscando aclarar, se complicó peor. Sí. No recuerdo si dijo un espíritu provinciano, aldeano, sí, claro, algo por ahí, pero va por ahí, ¿no? Era mejor callar y dejar pasar y bueno, que las cosas sigan su... Te digo que el que explica se complica. ¿Se fortaleció o se debilitó Manfred Reyes Villa? Estuvo un mes en la China con anuncios importantes para Santa Cruz como los vehículos eléctricos, ¿ah? Sí, sin embargo sigue con errores, ¿no? Ahora estoy recordando lo que dijo en una de sus proclamaciones, porque ya las tiene aprovechando la vitrina de la alcaldía, el que íbamos a hacer igual que ese país millonario de Arabia, Dubái. Vamos a hacer como Dubái. Caramba, me ha hecho recuerdo lo que decía el señor Linera, que íbamos a hacer como Suiza, ¿no ve? Más o menos así, otra metida de pata. ¿Dónde dijo Manfred, dónde dijo Linera, no? En la Casa de la Libertad, en un discurso del 6 de agosto, claro, dijo que Bolivia iba a ser la Suiza de América. En lapso de poco tiempo. Así es. Qué medida de pata la que tuvo el vicepresidente. Y mira, pese que tenemos un antecedente de un vicepresidente, yo no sé quién le asesora o cómo es tan fugaz lo que sale de su boca, que ya también dice este otro señor de Dubái. Esos errorcitos son graves, como están en vitrina, porque de alguna manera son los que se habla, están en la boca de todos los días, no pueden cometer un solo error. Un solo error te puede llevar a que no te llegues a posicionar en el punto que corresponde y generes una polarización. Te vuelvo a decir que en cualquier elección tiene que haber siempre una polarización y los dos que van hacia adelante son los únicos. Los demás son marginales, olvídate, van a tener voto, lo que fuera, pero eso no sucede nada. Y lo que pasa es de que si no consigues la mayoría absoluta, yo tengo dudas, aunque no me estás preguntando y tal vez me estoy yendo más allá, tengo dudas de que alguien llegue a la primera vuelta. Ojo, nadie está hablando porque no es momento, pero yo prefiero lanzarme. No creo que lleguen a la mayoría absoluta, porque es mitad más uno, dice la Constitución. Vamos a ir a una segunda vuelta, que está establecida en la Constitución y la vamos a recién estrenar. Esa segunda vuelta solamente se vota para el presidente y vicepresidente. Los diputados y senadores ya no se vota en el modelo boliviano. Entonces ellos ya han conformado sus espacios en la Cámara de 130 diputados y 36 senadores, solamente a presidente y vicepresidente. Así que van a ser solamente los dos, los demás podrán unirse si es que quieren sobrevivir. Eso también se dice mucho de que si te unes, no necesariamente la votación que has tenido va a arrastrar, claro, no son ovejas que van a ir detrás, pero de alguna manera influye que tu líder se haya unido a uno y otro. Solamente tienes dos opciones, o esta otra, ya no hay una tercera en la segunda vuelta, y eso va a suceder, y la ley dice que dentro del plazo de 60 días debe haber la segunda vuelta. Perfecto. A ver, un poco resumiendo, en la oposición, Samuel o Tuto, uno de los dos irá, ¿quién se quedará en medio camino? ¿Quién dará un paso al costado? Nadie lo sabe, pero esa es la consigna.
Ahora puede ser que cada uno vaya por su parte y se desarma la posibilidad de unidad que han planteado. No desde se hace mucho descarta tiempo que atrás. todo se deshaga, así como ha aparecido, desaparezca. No, Claro, no se descarta. no se descarta. Una posibilidad, ¿no es cierto? Así Samuel es. o Tuto, o ambos, cada uno por su parte, Así en es. su legítimo derecho. Así es. 1. 2. El MAS, Grupo Evo, Grupo Arce. Pueden ir, si no se reconcilian, pueden ir cada uno por su parte, pero puede haber la otra posibilidad de que haya cierta reconciliación en momentos tan duros, tan difíciles, donde las posiciones parecen... Es que su tiempo va a terminar. Claro. Y cuando se termina el tiempo es cuando se toma decisiones. Exacto. Entonces puede aparecer Andrónico como candidato del MAS, sin evistas ni arcistas, sino en una reconciliación de cara Correcto. al proceso electoral. Correcto. ¿No es cierto? Ahora hemos hablado de Manfred Reyes Villa. Es la otra posibilidad, porque no creo que le haga juego al grupo de Tuto ni de Samuel. Él, el capitán No, Manfred ya ha dicho Reyes que va, Villa, no va con la unidad, no, no va con definitivamente la no unidad. va. No. Él va por su parte y dice, en las encuestas soy el que tengo más votos. Es lo que dijo el pasado domingo aquí en la radio. Probablemente que ¿no? sí. Y el otro que aparece por ahí con declaraciones muy fuertes, la declaración que hizo contra Andrónico, fuerte, terrible. Usted es igual que Evo, le dijo a Andrónico. Me refiero a Branko Marinkovic, ¿no? ¿Qué opina de estos? Sí, no sé si se va a aliar o va a ir como candidato suelto, y Branko Marinkovic. ¿Se unirá a algún grupo? ¿O irá solo? Lo que pasa es que Branko ha apostado a un discurso fuerte. Y un discurso fuerte, más o menos queriendo intentar a Milei de Argentina. Pero se está olvidando que los argentinos son diferentes y los bolivianos somos diferentes. De tal manera que ese discurso de una persona que además tiene color blanco, es decir, tiene sus sesgos blancoides, es difícil. En Bolivia, donde es gente morena, le es difícil entrar una persona de estas. Es más, ya hasta su biografía ya la han observado en muchos casos. Yo lo veo muy difícil. Es una persona que intenta, pero no está lecturando cuál es la realidad del boliviano y cómo somos los bolivianos. Quien no comprende al boliviano tiene sus enormes conexiones para poder mostrarse a la población. Con sus discursos no ha alcanzado mayor seguidores, más bien al revés. Eso quiere decir que él solito se está poniendo nomás sus pies en el camino, y yo creo que se va ante su situación, yo creo que se va a quedar ahí, porque el otro es de que se llegue a unirse junto con los otros cruceños que se han unido ya a este movimiento de unidad que se está creando. Yo dudo, ha entrado muy fuerte con su discurso y es difícil cuando entras con un discurso fuerte acomodarte, porque ya te has posicionado en un lugar que sería ultra prácticamente un espacio muy ultrista. Branco no es el Branco de los años 2006, Sí. 2007, 2008, cuando el movimiento cívico de Santa Cruz era fuerte, Era fuerte. era poderoso, y comparable con el poder que tenía el gobierno de ese entonces. Branko Marinkovic era una persona, todo el mundo hablaba de la posibilidad de que por fin apareció un líder de Santa Cruz que pudiera tener dimensión nacional. Vino los hechos del Hotel Las Américas. Así es. Y luego los juicios. Él tuvo que salir fuera de Bolivia. Correcto. ¿No? Tuvo que buscar, si no me equivoco, asilo en Brasil. Sí, ¿no? y yo lo noto estigmatizado, no es para menos lo que le ha sucedido. Claro, es grave. Pero si tú muestras o demuestras a esa gente que va a votar por ti esa sensación, ese sentimiento de dolor que uno ha tenido, es mucho más complicado, porque te da la idea de que cuando subas al poder como que vas a hacer revancha, no lo dice así, pero da a entender aquello cuando varias de sus intervenciones ha sido eso, y un candidato se las tiene que tragar todos los dolores que ha tenido a efectos de poder entregarse a su población y poder conseguir ese enamoramiento. Está difícil. Un minuto para hablar de un tema extra Bolivia, políticamente hablando. Donald Trump entró con bombos y platillos, ¿no? Con declaraciones muy subidas de tono en algunas oportunidades. El hecho de que a las horas siguientes habían cualquier cantidad de ciudadanos indocumentados puestos en la frontera, colombianos sobre todo, etcétera, etcétera. Promete
que Estados Unidos entrará en una época de oro en estos 4 años de gobierno. Fue un acontecimiento lo de Donald Trump allá. Sí, Donald Trump en realidad no se pensaba, Trump no estaba en su momento para volver a hacer una conquista y una hazaña como ha hecho, pero se ha ido acomodando de tal manera que mira, y además todo lo que ha sucedido, ha habido errores también en los demócratas, el tema de llevarlo a Biden, intentar llevarlo a Biden cuando ya estaba cansado, estoy hablando de su edad, ¿no? La edad hace mucho también, y cambiar a una mujer, y pese a que tiene buen cartel tenía, todo eso ha hecho que el otro lado lo aproveche. El señor Trump siempre ha manejado el amor americano, ¿no? La América para los americanos, y que lo hizo en la anterior, que era su consigna, y esta otra que ha prometido este tema, y claro, te genera ese chauvinismo que lo tenemos internamente todo ser humano. Entonces a eso maneja, ¿no? El poder de los Estados Unidos, y mira, ha conseguido de alguna manera, ya tiene conflictos con México, pero va a ir bajando en la medida que vaya a haber, si es que quiere conservarse y si quiere ir en el objetivo que ha tenido otro problema con el país latinoamericano también, y también ha tenido problemas ya con la justicia, porque él quería quitarse el derecho ciudadano. Entonces, eso por tratados internacionales ya no lo podemos hacer. Y el juez le puso la paradita, con un solo juez le ha parado. Eso significa que ya le están midiendo. Claro. Él dijo en algún momento solo tiene nacionalidad americana el ciudadano que haya nacido en Estados Unidos. Así es. Eso le causó tremendo problema, y ahí vino la justicia, ¿no? Sí, que le paró en seco. Un juez ha declarado que es totalmente inconstitucional. Ellos tienen una constitución que solamente hace enmiendas. Les recordó el pasado de su familia, inclusive de su esposa actual. Pero claro, ¿no? es rusa. Bueno, si quisiera preguntarle sobre el tema, pocos sudamericanos presidentes fueron allá. Noboa y Milei nada más. Sí. Dice que no le interesa mucho Sudamérica. El de Salvador. El de Salvador, pero es Latinoamérica. De Sudamérica. Latinoamérica, sí, de América, claro. De Centroamérica, sí. Eso da a entender de que le importará poco Sudamérica para Trump. Lo que pasa es que los americanos siempre nos han discriminado, los latinoamericanos. Nosotros, hay la idea de Evo Morales que el imperialismo siempre está detrás de nosotros, ¿no? Tú sabes que a la pulga no se lo ven, no hay que complicarse con la pulga. Por esa razón es más, en una entrevista dijo, cuando le hablaron de su política con América, habló de Brasil. Le entrevistó una brasilera, no sé si viste esa, y le dice, ¿usted es brasilera? Le dice, y ya un poco ya duro el hombre, porque le dijo cuál va a ser su relación con Brasil. ¿Usted es brasilera? Y sí, le dijo, yo soy brasilera, y claro, en inglés, pero con acento portugués. Y le dice, primeramente, decir que más nos necesitan a nosotros que nosotros de ellos. Sí, listo. Con esas palabritas dejó a la entrevistadora, creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Ellos nos necesitan más. Así es. Que nosotros. Así es. Eso dijo Trump. Así es. Ellos nos necesitan más. ¿Para qué él se va a preocupar de Latinoamérica si ellos los van a buscar porque necesitamos más? Bien, ¿listo? Vayamos a lo nuestro, ¿le parece? Claro. A ver, mientras en Sucre, desde hace varios años atrás, algunos medios de comunicación, algunos políticos, algunas instituciones del medio tímidamente o abiertamente soñábamos con un bicentenario, con la gran posibilidad de traer algunas instituciones. Se hablaba tímidamente al principio de la Procuraduría, por ahí el Ministerio de Culturas, y se colocaba en último la posibilidad de traer el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Todo el mundo, la gente leal con Sucre, habría esa posibilidad. Si no es en el bicentenario, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hasta el otro bicentenario. Hasta el otro bicentenario. Pase el bicentenario, mi querido doctor, no sé si coincida. Santo que pasó su fiesta al rincón. Nadie nos va a tirar Obvio. pelota, nadie nos va a tirar pelota después del bicentenario. Y todos pensábamos, con el mejor criterio, de que este bicentenario es el momento oportuno para plantearle al Estado Nacional, pero de una manera clara, leal, contundente con el señor Sucre.
creo que el escenario está dado. Sí. Era lo que pensábamos todos nosotros. Pero esa idea no aceptada por la gente vinculada al gobierno, alguien me decía, no, esos temas no vale la pena porque nos vamos a confrontar con el gobierno, nos vamos a confrontar con los hermanos de La Paz, no, por favor, extra micrófono, ¿verdad? Entonces, las autoridades en estos temas, con cálculo político. Hubo una reunión el pasado lunes 13, reunión de la institucionalidad convocada por la brigada parlamentaria, para ver, el presidente muy generoso dijo, yo les doy audiencia a los de Chuquisaca sin ningún problema, les doy este día martes próximo. El día lunes 13 hubo la reunión interinstitucional y hubieron dos temas de los que hay necesidad de que el chuquisaqueño hable. Estamos contentos con la distribución actual de recursos del Estado en función al crecimiento poblacional. Si estamos chochos felices, vamos a seguir pobres cada vez más y de aquí a 10 años vamos a perder 1 o 2 escaños seguramente. Así es. Ese tema había que plantearlo al Estado, al señor presidente, decirle, presidente, no estamos contentos como chuquisaqueños porque en 30 años con esta modalidad hemos perdido 4 escaños y perdemos plata cada vez más. Nadie tocó ese tema en esa reunión interinstitucional del lunes 13 y no me voy a cansar en reiterar. Y tampoco nadie habló contundentemente sobre la posibilidad de traer instituciones a la ciudad de Sucre. Se firmó un documento ese día lunes y de coladita le pasaron, sí, llegada de instituciones a la ciudad de Sucre, punto cuarto. Y el día martes hubo una delegación muy esmillada, muy débil. Ninguna autoridad titular fue a la ciudad de La Paz. No estoy desmereciendo su condición de personas, pero políticamente hablando, el nivel de representación fue débil ante el presidente. Y no se tocaron ni el otro tema. Y a los pocos días, desde La Paz surge una noticia que nos sacude a todos, y no sé cuál la opinión, cómo recibió usted, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, un chuquisaqueño, un orgulloso de ser de Luis Galo Yupampeño, haya planteado, y nadie lo ha desmentido. El único que ha desmentido es Tahuichi. Tahuichi nada más. Que había sido alteño. Alteño. Y los otros no han dicho absolutamente nada porque se había aprobado la petición del señor Óscar Jacinto en sala plena. ¿Cómo recibió eso de que el presidente del Tribunal Supremo nos haya dado una lección diciendo estamos cambiando en base a un proyecto de ley la sede de La Paz Sucre? ¿Cómo recibió esa noticia usted? Bueno, primeramente con sorpresa porque para los que hemos estado en el tema de la capitalidad plena, el año 2007, dijimos que algún momento iba a retornar el debate, obviamente en otra forma, pero iba a retornar, pero no pensé que iba a ser tan pronto. Si bien el tema de la capitalidad era introducir el órgano legislativo y órgano ejecutivo, que son los peces gordos de los 4 órganos del Estado, los esenciales, que nos llevó pues a una confrontación con La Paz, es evidente, y además iba a introducirse en la Constitución. Bueno, por eso que la Constitución, si tú revisas, y todo el televidente que está y el radioyente puede revisar, la Constitución tiene 411 artículos, en ninguno de los artículos se ha cuidado y no se ha puesto la palabra sede. No hay la palabra sede, se borró la palabra sede, no hay. Pero el gobierno de ese entonces, Evo Morales, quería constitucionalizar. Sí, hubo una propuesta, yo tengo los documentos. El gobierno quería, que no les damos instituciones, pero esto hay que constitucionalizar. Claro, es que yo tengo la propuesta donde se nos ofrecía el Tribunal Electoral, justamente esta mañana estaba revisando, el Tribunal Electoral, estaba hablando de la Procuraduría, el texto dice las nuevas instituciones que se van a crear, porque todavía no había Tribunal Supremo Electoral, se llamaba Corte Nacional Electoral. Exacto. Y no tenía la categoría de órgano esencial. Claro, correcto, lo que antes se llamaban poderes no tenía, era infrapoderes, era una instancia media,
de tal manera que se ha subido en la Constitución el Tribunal Supremo Electoral, órgano electoral se llama, órgano ejecutivo, legislativo. Entonces, la cartita que la tengo dice, se refiere al órgano que se va a crear, que es y la Procuraduría también, porque la Procuraduría no estaba, era parte del Ministerio Público. Y de ahí incluso está el Congreso de la República en sesiones, también el tema de la reforma parcial de la Constitución, tenía que sesionar aquí la Asamblea Legislativa, una oficina del Ministerio de Justicia, y así es larguito lo que tengo en ese papelito, y después se quiso evitar aquello y se quiso aprovechar por alguien de La Paz, obvio, que se quería poner, además, que La Paz también era... es sede constitucional. Es sede constitucional, y eso no gustó, y bueno, y eso, las historias las saben. Y por eso se rechazó la oferta. Ahora, en la Constitución, te vuelvo a decir, no dice nada de sede. Y entonces, ¿dónde se ha ido introduciendo la sede? En la ley 018, que es la que están hablando todos ahora, más que todo aquí en Chuquisaca, la ley 018 es, en el artículo 11, párrafo tercero, dice que la sede es La Paz, ¿no? Entonces, lo que tenía que decir la Constitución, con lo que ha pasado, no se pone y se subsana, entre comillas, en la ley 018. Esa es la ley que sale después de la Constitución. La ley 025, que es la ley del órgano judicial, dice la sede es Sucre. También se llega a subsanar la inexistencia normativa de la sede. La ley 027, que es la ley del Tribunal Constitucional, dice que la sede es Sucre, ¿no? Estas leyes, las citadas, la 18, la 25 y la 27, junto con otras que es la ley del régimen electoral y con la ley 031, que es la ley marco de autonomías, estas 5 leyes se llaman leyes fundamentales. Alguien va a decir, ¿de dónde ha sacado? Pues he sacado de la Constitución. Son leyes fundamentales y que está en las disposiciones finales de la Constitución, la cláusula tercera. Ahí dice que estas leyes deben ser sancionadas por 2/3 de los presentes. Entonces tiene un candado, lo que llamamos mayoría calificada, 2/3. Y en la cláusula quinta dice las demás leyes que deben acomodarse a la nueva Constitución serán sancionadas en el plazo de 1 año. Las otras demás leyes son las leyes que la gente conoce como las famosas leyes ordinarias nomás. Ahora bien, como solamente te he citado 5, de las 5, una de ellas, la 018, la primera ley fundamental de la 018, la ley del órgano electoral, es justo la que se quiere modificar en el artículo 11, numeral 3. El proyecto de ley no tiene que ser tan sesudo. Si solamente queremos eso, solamente se pone el proyecto de ley, se pone, tú has sido diputado, se pone ahí simplemente la justificación de motivos y se modifica el artículo 11, párrafo 3, esto por esto. Nada más se pone, tú sabes, y eso se manda. Pese a que la ley 018 tiene varios errores, que yo lo he ido viendo, el 4, el 5, varios artículos errados que no creo que sea momento para corregir. Por ejemplo, te voy a decir, y no quiero perderte la perdiz, pero a ver, sucede que dice que todas las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables y irrevisables. Has debido vos escuchar a ellos. Inapelables e irrevisables. Y no pueden ser, y eso dice la ley 018. ¿Por qué no son irrevisables? ¿Y por qué no son inapelables? Fácil, porque la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que está por encima de nuestra Constitución, dice el derecho de la apelación o segunda instancia, el derecho de la impugnación. Entonces, una resolución del Tribunal Electoral no puede ser inapelable, menos irrevisable. Ajá. Así que ese artículo, por ejemplo, te lo digo que está mal hecho. Y más abajo, cuando habla de las competencias del Tribunal Supremo, hay un sinfín de imprecisiones, ¿ya? Y las tengo yo marcadas. Entonces, sí se puede corregir, pero por ahora no vale la pena. Basta modificar el artículo 11, párrafo tercero. Modifíquese el artículo 11, párrafo tercero, que dice: la sede es La Paz. La sede del Tribunal, así dice, la sede del Tribunal Supremo Electoral es la ciudad de La Paz. Por
la sede del Tribunal Supremo Electoral es Sucre. Listo. Ese nomás, no hay que mandar 20 proyectos de ley que he estado escuchando que la están pensando 20 días. No, ese es el único. Ahora, mandas eso a la Asamblea Legislativa y ahí tienes que hacer los lobbies. Hay un proyecto de ley que han presentado los 4 senadores titulares. Dijo la senadora Salame en coincidencia con el presidente del Tribunal Supremo, el doctor Jacinto Teófilo. Hay que hacerlo por la venia porque es una ley orgánica. Exacto. Entonces, ahora, alguien comenta que va a presentar el Tribunal Supremo Electoral otro proyecto de ley. No sé qué va a pasar. Ahora, si presenta con la modificación de otros artículos que ya están inconstitucionales, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional ha dictado ya una sentencia, que tal vez la has conocido, que se refiere a que en todo proceso y procedimiento debe haber una segunda instancia. Y de tal manera que los juicios de responsabilidad aquí en la Suprema, en sala plena, ya merecen que los modifique. Y entonces, por ese lado, la ley 018 ya está marcada por una sentencia constitucional. Y si aprovechan aquello, pues no sé, tal vez esas sean las inserciones. Para los chuquisaqueños lo que ahorita nos interesa es que solamente donde dice La Paz... La modificación. Claro, modificación parcial, artículo 11, párrafo 3º, y donde dice La Paz, diga Sucre. Exacto. Nada más. Muy bien. Mañana hicieron un interinstitucional y le cuento de que hay mucho interés de varias instituciones que han confirmado su presencia, inclusive las instituciones públicas que en algún momento eran muy reticentes a considerar, a debatir la posibilidad de traer instituciones a Sucre, han comprometido también su presencia. Muy interesante. Pero, no sé, podemos estar equivocados, tiene que haber una carta dirigida a Óscar Jacinto Teófilo brindándole todo el respaldo. Hay que fortalecerlo, ¿no? claro. Fortalecerlo como persona, como autoridad. Como autoridad, más que todo. Segunda carta al Tribunal, perdón, a la Asamblea Plurinacional, dando cuenta que ya hay un proyecto de ley presentado por 4 senadores y que ha ido a una comisión del Senado precisamente. Ya está en el Senado, en la Asamblea Plurinacional, el proyecto de ley que han presentado 4 senadores del departamento, los 4 titulares. Una carta al presidente de la Asamblea Plurinacional dando cuenta que ya hay un proyecto de ley y que en las próximas horas se va a presentar otro proyecto de ley por parte de la Gobernación para el tema del cambio de sede de la Procuraduría, porque el anterior gobierno, el de Evo Morales, demagógicamente llevó la Procuraduría a la ciudad de El Alto. El Alto tiene, yo sé que el Alto ni siquiera le va a interesar, el Alto tiene vocación industrial, comercial, se le puede compensar con algún viceministerio y creo que el Alto no podría ser ningún problema para que favorablemente se considere el proyecto de ley que va a presentar la Gobernación, tratando de buscar la otra sede de la Procuraduría a la ciudad de Sucre. Entonces una nota con los 2 proyectos de ley al presidente de la Asamblea Plurinacional y la otra nota al señor presidente dándole cuenta de nuestro respaldo, de nuestro apoyo, porque se trata de una persona, de un chuquisaqueño que necesita indudablemente verse fortalecido con un respaldo ciudadano. Obvio, no lo podemos dejar solo. Es más, si lo dejamos solo, no solamente es traición, sino que realmente el doctor Óscar Jacinto Teófilo se va a golpear su pecho, porque va a decir, si he salido con eso, y no hay apoyo, estando como aprovechando de presidente del órgano justamente electoral, y el pueblo al cual estoy queriendo dirigir no me apoya, por Dios, ¿de dónde? ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Porque no se olvide que al año ya terminan también su periodo, los vocales. Al año. Pues claro. Entonces, hay nomás coincidencias de temas de tiempo. Y en cuanto a la ley de la Procuraduría, es un detallito que vale la pena anotarlo. Es más fácil desde el punto de vista legislativo, porque la ley de la Procuraduría no es ley esencial, no es ley fundamental. No necesita 2 tercios. No necesita 2 tercios, es una ley ordinaria. Esa es la diferencia. Por esa razón, que puede salir más rápido desde el punto de vista numérico y la correlación de fuerzas. Pero si hay visión política, ¿no? ¿Usted cómo ve en este escenario, a pocos meses del proceso electoral, donde hay mucha división? Por ejemplo, la gente de CC ya se desbandó. Ya no hay CC. Ya no debe haber gente de CC que responda orgánicamente. Son librepensadores. Mucha gente se ha ido a lo de Manfred Riz. Han hecho una bancada pirata. Cada día creo que un 70%
de la bancada de CC, ahora está con Manfred. Es su plataforma parlamentaria que tiene Manfred ahora derecho. Para la candidatura. El MAS está dividido en dos. Y yo creo que Santa Cruz, que no digo que se ha aprovechado, se ha beneficiado con los escaños que ha perdido, en un afán de justicia, también en un afán de justicia, la bancada cruceña, la brigada cruceña, podría dar su voto y coadyuvar, viabilizar la aprobación tanto de la Procuraduría como del Tribunal Supremo Electoral, sí, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí depende mucho del papel que jueguen nuestros diputados y nuestros senadores y nuestras autoridades, hablando con diputados, senadores, con autoridades de otros departamentos. Yo creo que un ambiente, ¿no?, de mucha entrega, de mucha actitud en favor del departamento de la ciudad, creo que se puede lograr. Digo, desde mi punto de vista, creo que lo veo más fácil poder lograr el apoyo de las diferentes brigadas. Hay que manejar con habilidad porque ya hemos tenido similares experiencias en la Asamblea Constituyente y no hay que repetir los errores, ¿correcto? Uno es de que no hay que generar esa polarización con la paz, porque no tiene sentido. En estos casos estamos hablando solamente de un órgano electoral y de una procuraduría, nada más. La procuraduría, a su vez, por su ley, tiene sus regionales, por lo tanto, aquí en Chuquisaca hay una regional. Y en cuanto al órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral solamente sería el de transferencia, porque aquí en Chuquisaca tenemos el Tribunal Departamental Electoral como tienen los 9. Claro. Entonces, esos dos modificaciones de sede no le hace mella a La Paz, pero además Santa Cruz, otra vez volvemos a hablar de Santa Cruz, hemos empezado con Santa Cruz y bueno, Santa Cruz es nomás la quinceañera. Santa Cruz le conviene políticamente tener al Tribunal Supremo Electoral en un lugar que no sea La Paz. Exacto. ¿Para qué? Porque todavía sigue habiendo ese juego de Occidente con Oriente. Y entonces a él prefería, sería una ocasión para ellos, para que el Tribunal Supremo, por el tema de garantía, credibilidad, imparcialidad, esté fuera del núcleo político que importa ser La Paz. Claro, el Tribunal Electoral en Sucre no estaría fácil de ser acosado por el Poder Ejecutivo. Que se nota. ¿No, se nota, y no lo dicen, pero se nota. Este último que ha pasado cuando quería hacer las elecciones judiciales en su totalidad, cuando salió una sentencia que era solamente parcial y se dio la parcial, ahí es donde pidió auxilio y vinieron, incluso fueron el presidente del Senado y todo eso, y también los partidos políticos para tratar de blindarse, pero a las horas dijo no va a ser posible ni blindándonos, porque no cumplir con una sentencia constitucional es cárcel, y ahí se dieron cuenta que ellos no tienen juicio de privilegio, y por eso que ellos están pidiendo, pese a que me estoy yendo a otro lado, ellos están pidiendo que también salga una ley para que ellos sean como los magistrados de los tribunales con juicio de privilegio en la Asamblea Legislativa que haga de juez natural. Perfecto. Mañana hay asamblea de la institucionalidad convocada por el Comité Cívico de Interés en los Fabriles. Valdría la pena que usted y otros profesionales vinculados al tema constitucional asesoren en la redacción de una carta muy clara, contundente, sin mayores, sin mayores argumentos que compliquen, ¿no es cierto?, una carta de apoyo al presidente del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Jacinto Ofel, y la otra carta dando cuenta de estos dos proyectos de ley, uno ya presentado y el otro por presentarse ante la Asamblea Plurinacional. Valdría la pena que ustedes técnicamente puedan asesorar y puedan fortalecer estas dos notas, una al doctor Oscar Jacinto Ofel y la otra nota a la Asamblea Plurinacional. A ver si se va por ahí, por la reunión, porque es necesario que gente como usted, ¿no es cierto?, vaya y apoye en la redacción de una carta que significa la expresión de lo que piensa el ciudadano chuquisaqueño. Correcto. ¿No? Correcto. A ver si va por la reunión, doctor. Recibo la sugerencia. Sí, es una sugerencia, ¿no es cierto? Y que la va a aceptar, seguramente lo está aceptando. Le quedo agradecido por la gentileza que ha tenido en poder abordar tantos temas tan apasionantes en el mundo político, en el tema del Bicentenario y en este tema que realmente nos levante el ánimo y nos hace ver la posibilidad de que si nos unimos podemos hacer realidad. Sí, evidentemente, Fabio, nuevamente te agradezco
y además la habilidad de la conducción, ¿no? Hace mucho el conductor para que el programa de alguna manera aborde tantos temas, y espero que esos temas sean de alguna manera también participados por la población, porque son muy interesantes. Básicamente el último, con el que el último sale al último, el tema es bien importante, el tema de nuestro órgano electoral. Ojalá sea posible que el órgano electoral venga a la ciudad de Sucre. Por si acaso el órgano electoral, otro elemento más, si es que alguien me está escuchando de los que van a tener la reunión mañana, el órgano electoral tiene su tribunal, por eso se llama tribunal, pero también tiene facultad jurisdiccional. Y si tiene facultad jurisdiccional, estuviéramos hablando que en Sucre están las más altas instancias de las facultades jurisdiccionales, un Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Constitucional, un Tribunal Agroambiental. No nombro al Consejo de la Magistratura por el detalle de que tiene otras funciones que tienen que ver con la justicia, pero con la administración de justicia en realidad, de tal manera que estuvieran entre sus pares en esta ciudad capital. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Un saludo para Un usted abrazo. y para todos los radioyentes. Que nos vaya bien, ¿ah? Que nos vaya bien. Perfecto. Amigos y amigas, si Dios lo permite, mañana tenemos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo para todos, muy buenas tardes.